Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a estos videos en Python, en la cual vamos a aprender en esta ocasión a cómo hacer una búsqueda binaria en el mismo Python. Entonces, tomemos nuestro editor de código preferido y comencemos. En este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code y crearé mi nuevo programa o mi nuevo archivo búsqueda recursiva.py que representa a Python. Muy bien, ya tenemos nuestro nuevo archivo búsqueda recursiva y vamos a empezar con una pequeña explicación que ya la he colocado en mi archivo readme, la cual recordemos que todos estos códigos van a estar colocados en la cuenta de GitHub para que ustedes visualicen tanto ejemplo como el programa ya hecho. Entonces vamos a leer lo que nos dice nuestra explicación. Muy bien, pasemos Fibonacci y busquemos búsqueda infinita, búsqueda binaria. Muy bien, tenemos que la búsqueda binaria es un algoritmo eficiente para encontrar un elemento en una lista ordenada de elementos. ¿Cuál es la función de esta búsqueda binaria? Pues simplemente dividir repetidamente la porción de la lista que podría contener al elemento hasta reducir las ubicaciones posibles a solo una sola ubicación. Esa simplemente es la búsqueda binaria y el algoritmo a la vez. Entonces, ¿cómo implementamos esta búsqueda binaria en un arreglo? Bueno, vamos a leer el ejemplo, por así decirlo, explicado en nuestro idioma y después lo pasaremos a ver un poco a pseudocódigo. Entonces, comencemos. Nos dice que supongamos que tenemos un arreglo con variable array que es igual a estos elementos. Vamos a minimizar aquí y sigamos leyendo. Y tenemos que encontrar target 28. Target significa objetivo o elemento objetivo. Como el arreglo tiene dos elementos, si nos ponemos a contar, tiene 12 elementos. Entonces nos dice que los índices del arreglo deben de ir o van desde, en este ejemplo, van desde 0 hasta 11. Ustedes se preguntarán por qué hasta 11 si tenemos 12 elementos. Simplemente es porque en un arreglo comenzamos a contar desde 0 hasta el final de mi arreglo. En cambio, si lo contamos visualmente, por ejemplo, yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Pero en un arreglo recuerden que estamos utilizando y manejando posiciones, en la cual comienza con posición 0, posición 1, hasta la última posición 11. Y si nos ponemos a contar, por así decirlo, que el 0 equivale a 1, 1, 2, 3 y llegamos acá al final, que es 12. Y por eso son 12 elementos, pero ya traducidos, mi mínimo 0 y mi máximo 11. Muy bien. Creo que esa parte ya está entendida. Entonces el primer intento de la búsqueda binaria comenzará y dice que el índice que va a tomar es el 5. ¿Por qué toma ese índice 5? Simplemente porque ha hecho un promedio. ¿Cuáles son los valores con los que ha hecho el promedio? Con mi mínimo y mi máximo. Entonces tenemos mi mínimo 0 más mi máximo 11 va a ser igual promediado a 5. Muy bien. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué 5 si 11 dividido para 2 no es 5? Porque habría que redondearlo, pero hacia atrás. O sea, no redondearlo un número más. Que salga 5.5, no lo tendríamos que poner a 6, sino dejarlo en 5. Muy bien. Entonces, tenemos que array 5, o el elemento de mi array de la posición 5, que fue el promedio, es igual a 28, es simplemente una comparación. Si ese elemento es igual, entonces tendría que retornar ya prácticamente el índice que el elemento ya fue encontrado en ese índice. Si no es así, pues el array de 5 tiene un valor de 21, entonces no es verdadero, porque 21 y 28 no son iguales. Entonces hay que hacer otro paso extra.
¿Qué hay que hacer? Antes que nada, antes de pasar, vamos a ver nuestro pequeño gráfico. Tenemos mi array de elementos con 12 elementos, con mi mínimo 0 y mi máximo 11. Guess significa adivinar, o lo que estamos adivinando, si ese valor que estamos ahí adivinando es mi objetivo o es igual a mi objetivo. Eso significa eso. Muy bien. Podemos apreciar el gráfico y ya tenemos todos los valores establecidos o que hemos establecido ya en la primera parte. Continuemos a ver qué nos dice. El índice que buscamos, aquí es una pregunta, ¿es mayor o menor que 5? Hay que conocer nosotros o hallar una forma de cómo saber de si mi número, mi elemento objetivo es menor o mayor que el elemento que se encuentra en la posición 5. Hay que buscar una manera. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente aquí tenemos una pequeña descripción. Como los valores en el arreglo están en orden ascendente, entonces hace una comparación de si ese elemento de la posición 5, que es 21, es menor que 28, el valor 28 entonces debe de estar a la derecha porque correctamente es menor. 28 es menor que 21, es menor que 28. Entonces debe estar a la derecha. Como vemos aquí, están en orden ascendente. Esta parte ustedes se habrán confundido, pues vamos a aplicarlo nuevamente. Nos dice que el valor ubicado en la posición 5, que es 21, es menor que 28, recordando que los elementos están en orden. Como están en orden, entonces los elementos que vienen precedido o atrás de 21 no los debe de tomar en cuenta. Entonces ahí es que asume que el valor 28 debe de estar a la derecha y no a la izquierda. Como vemos aquí, no va a tomar los de la izquierda sino a la derecha. Muy bien. En otras palabras, el índice que estamos tratando de adivinar debe ser mayor que 5. Ya prácticamente es lo que yo dije, de que debe estar a la derecha. Entonces, ¿qué debemos hacer? Actualizar el valor mínimo que hemos ubicado, que era anteriormente 0. ¿Cuál es ese nuevo valor de mínimo? La suma de mi Guess o mi índice promedio más 1. O prácticamente 6. Visualmente ya va a tomar los valores desde 6 hasta 11. Y dejamos a máximo sin cambios. Aquí ya tenemos el gráfico de qué es lo que ha hecho ahora. Que va a tomar ya ahora solamente los elementos de 6 a 11. Entonces, ¿qué es lo siguiente que va a hacer? Muy bien, aquí hay que hacer otra vez nuevamente el promedio. El promedio de entre 6 y 11 que salió 8.5. Ya nosotros sabemos que, por ejemplo, si estamos trabajando en un lenguaje de programación con tipos de datos, si lo dejamos entero, ya prácticamente ya nos dará el resultado natural, sin decimal. Entonces en Python hay que darle una manera de colocarlo como número natural y no decimal. Aquí hay que buscar una manera de cómo volver este 8.5 a 8 o convertirlo o redondearlo. Entonces, puesto que un índice de un arreglo debe ser un entero, ya sabemos que los índices de los arreglos son enteros, hay que volver el decimal a entero. Ya sabemos eso. Entonces, colocamos en mi array el elemento de esa posición promedio que fue 8 es 28. Compara nuevamente, si es 28 es igual a mi objetivo que es 28, entonces encontramos el elemento y debemos retornar ese índice 8. Listo. Eso es todo en cuanto al algoritmo de búsqueda binaria. Dividir el array para buscar el elemento. Vamos a leer este pequeño pseudocódigo, ya prácticamente ya entramos a la parte de programación y entendamos un poco y resolvámoslo ya en Python. Muy bien, dice que primeramente necesitamos mi mínimo y mi máximo. ¿Cuál es el valor de mi máximo? El tamaño de la lista o de mi array menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque no puede ser 12. Recuerden que no puede ser 12 este array, sino 11. Porque contamos desde 0. Y por eso el máximo es n-1. Como primera instancia, no siempre va a ser n-1. Ya para los cálculos restantes ya no es n-1. Muy bien. Dice,
Como segundo paso debemos calcular Wes como el promedio de máximo y mínimo. Ya lo vimos anteriormente, de que máximo se suma más mínimo y se saca un promedio o dividiéndolo para 2. Y ese es el valor que vamos a adivinar para comparar si son iguales o que ese es menor o es mayor y así sucesivamente. Entonces, como tercer paso tenemos la comparación de que si ese elemento de promedio es igual a mi elemento objetivo, si es verdadero, lo detenemos y regresamos el índice encontrado o el valor del índice encontrado. Pero si no lo encontramos, entonces tiene que pasar al cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Si el elemento o el intento fue demasiado bajo, es decir, array Wes, o sea, el elemento que está ubicado en ese promedio es menor que mi valor objetivo, entonces mínimo pasa a ser un nuevo valor. ¿Cuál va a ser el valor de nuevo mínimo? Pues más 1. De lo contrario, si es mayor, entonces máximo es el que va a cambiar, con Wes menos 1. Y ahí, una vez que terminamos esos pasos, regresa de nuevo al paso 2 para calcular nuevamente ese promedio. Y así sucesivamente hasta que mi paso 3 sea verdadero. Y listo. Creo que ya entendimos un poco mejor esa búsqueda binaria y vamos a resolverla en Python. Entonces, creo que ya estamos listos. Vamos a hacer el mismo ejemplo que está aquí y comencemos. Muy bien, ¿qué es lo primero que debemos hacer en mi búsqueda binaria? Primeramente, vamos a colocar y crear mi vector o mi array. Entonces, coloquemos y creemos una variable llamada asimismo array. ¿Cuáles son los valores que están almacenados en ese array? Pues los que tenemos aquí, porque vamos a hacer el mismo ejemplo. Recuerden que la lista debe de estar ordenada, si no, habría que ordenarlas de mayor a menor. Listo, ya tenemos la primera parte, la lista. Y vamos a colocar mi objetivo. Vamos a hacer el mismo ejemplo de objetivo 28. Coloquemos aquí. Listo, ya tenemos mi objetivo y ahora sí vamos a sacar mi mínimo y mi máximo. ¿Cuál va a ser el máximo? Ya sabemos la fórmula, vamos a nuestro pseudocódigo y vemos que es el tamaño de mi array menos 1. Existen dos maneras de saber el tamaño de un array. La primera forma es colocando el nombre de mi array punto y bajamos a len, que devuelve el número o tamaño de la lista. O simplemente podemos colocar len, que devuelve también a sí mismo el tamaño de mi array. Eso es todo, menos 1. Listo, ya tenemos mi mínimo, ya tenemos mi máximo. Ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos la primera parte del pseudocódigo. Luego, si leemos aquí, nos dice que debemos calcular el promedio, luego comparación, y si no, habría que regresar de nuevo al paso 2. ¿Qué significa eso? Un ciclo repetitivo. Podemos hacerlo de dos maneras, a través de una forma recursiva o a través de un ciclo repetitivo como tal. Vamos a hacerlo de las dos formas. Coloquemos un mensaje, forma 1, recursividad. Muy bien. ¿Qué debemos hacer en una función o método recursivo? Primero, como tal, debemos de crear el método. Entonces vamos a crear el método. ¿Qué recibe ese método? Pues recibe la lista, recibe la variable objetivo o el valor objetivo que necesitamos encontrar, el mínimo y el máximo. Muy bien, ya tenemos que recibe el array, la variable objetivo, el mínimo y el máximo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Calcular el promedio de mínimo y máximo y guardarlo en una variable Wes.
Aunque esta variable está de más, podemos ponerle el nombre que nosotros queramos. Pero vamos a seguir ya el ejemplo. Ahora, ¿cuál es el cálculo? Mínimo y máximo sumados. Sobre 2. Y listo, ya tenemos el índice del valor que vamos a adivinar. Y ahora viene el tercer paso. Es el tercer paso de que si el array o la ubicación de ese array de West es igual a mi objetivo, entonces tiene que detenerse esta recursividad y regresar la posición, o sea, West. Listo, ya tenemos la primera parte, que es la comparación de que cuando ya se cumpla, retorne el índice. Y si no es así, habría que hacer otra comparación, que es otro if. Podemos colocar un else if o simplemente un if, porque ya está retornando un valor. Y si de casualidad ya entraste aquí, ya no va a ser el restante. Entonces podemos hacerlo como nosotros deseemos. Un else if o un if, como nosotros lo veamos mejor. Entonces yo colocaré un else if. Y comparamos de si el intento fue demasiado bajo, es decir, array West menor que target, entonces tenemos que volver al mínimo West más 1. Vamos a hacer esa comparación. Array West menor que mi valor objetivo. Entonces retornamos. ¿Qué retornamos? Aquí me faltó algo. Muy bien, aquí me he equivocado y era el if. Muy bien, ahí sí. Muy bien, ahí me he equivocado. Yo he asumido que era else if. Cierto que estamos en Python. Me he confundido ahí en esa parte. Para los que se dieron cuenta, muy bien. Y para los que no, pues ahí era el if. Muy bien, ahora sí. Sigamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La recursividad ahora, cambiando mi mínimo. ¿Con qué valor? Con West más 1. Entonces coloquemos find index. Devolvemos el array. Devolvemos el target. Porque esos valores no van a cambiar. Y el único que va a cambiar es el mínimo. ¿Cómo va a ser? O por cuál va a cambiar es por West más 1. O sea, el elemento de West más 1 que va a tomar el siguiente que está acá. Listo. Ya los valores que están por acá ya no los va a tomar. Eso es lo que está haciendo ahí. Y acá, si de casualidad esta otra condición no se cumple, entonces devuélveme pues ya el método recursivo de findIndex. Asimismo vamos a devolver el array, el target. Y me faltó el máximo. Máximo. Y acá, ¿cuáles son los valores recursivos que van a cambiar? Ahora cambia el máximo. Si ustedes ven acá, de lo contrario, el intento fue demasiado alto y máximo cambiaría a West menos 1. Entonces, mínimo o mínimo se mantendría intacto y el West se cambiaría o el máximo se cambiaría. Listo. Ya hemos hecho ya prácticamente la forma recursiva. Y vamos a ejecutar esa forma recursiva guardándola en una variable. ¿En qué variable? Index. Index que va a ser igual a findIndex. ¿Y qué se le envía a findIndex? El mínimo, el máximo, el array, el mínimo y el target. ¿Repetí mínimo? Sí, lo repetí. Vamos a ver, nos está dando una pequeña corrección. Dice que findIndex no está definida. ¿Por qué no está definida? Porque Python va de una manera sincrónica. Va línea de línea ejecutándose, así que deberíamos colocar este código acá arriba. Y listo, ahora sí ya tenemos muy bien ordenada nuestro código. Ahora ya tenemos mi índice buscado.
y mostremos un print o mensaje para que nos muestre los valores seleccionados. Muy bien, ya he mostrado el mensaje y vamos a ver si funciona correctamente. Recuerden que ya tenemos aquí resuelto, así que debería mostrarnos como el índice 8. Ejecutemos este código Python y vamos a ver si realmente es 8. Ejecutemos y vemos que nos está dando un error. Ya, muy bien. ¿Cuál es el error aquí? Que los arrays no contienen valores decimales como índices. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Convertir este valor que está aquí en entero. ¿Cómo lo convertimos? Muy sencillo, colocando int, el tipo de dato, y encerrando todo esto así. Y listo, ahora sí ya tenemos solucionado y vemos que correctamente nos está dando el valor 8. Limpiemos esta consola y veamos otra vez. Ahora sí, el valor objetivo 28 está en el índice de mi array 8 y su valor es 28. Correcto. Está funcionando muy bien el código. Cambiemos ahora con el 5. Busquemos y vemos que está en la posición 1. Si nos damos cuenta, posición 0, posición 1. Correcto, nos está dando el resultado esperado. Coloquemos el 19. Y correctamente nos está dando que está en la posición 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Correctamente está funcionando. Y ahora vamos a buscar el 41. 41. Y correctamente está en el 11. Recuerden que hay dos elementos, pero el último es 41. Vamos a agregar un elemento más, por ejemplo 50. Vamos a buscar el 50, debería estar en el índice 12. Correctamente nos está buscando. Vamos a agregar dos números más, 54 y 69. ¿Listo? Vamos a buscar el 69. Ejecutemos el código y está funcionando correctamente. Busquemos el 21 y está funcionando, como les digo, el array o la búsqueda recursiva o la búsqueda recursiva. Me he equivocado, he colocado búsqueda recursiva y era búsqueda binaria. Entonces vamos a refactorizarlo. Vamos a cambiarle el nombre, era búsqueda binaria. Ahora sí, ya tenemos correctamente búsqueda binaria. Y ya tenemos resuelta la búsqueda binaria de la forma 2, forma recursiva. Aquí nos falta colocar método recursivo. Muy bien. Y ahora vamos a resolver este ejercicio a través de un ciclo o bucle repetitivo. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a una nueva línea de código y coloquemos bucle. Forma 2, bucle. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer o cuál es la parte que va a repetir? La parte del cálculo del promedio y el cambio de si el mínimo es el que va a cambiar o el máximo es el que va a cambiar. Entonces los primeros valores quedarán ahí intactos. Y vamos a crear un ciclo repetitivo, cualquiera. Puede ser un while o do while. El ciclo for, por así decirlo, no serviría mucho en este ejercicio porque el ciclo for va de manera lineal. Antes los ciclos while o do while pueden ir de manera infinita. En el ciclo for deberíamos especificar el valor. Hasta dónde va a llegar el ciclo. Y bueno, comencemos. Vamos a utilizar el ciclo while. While que va a estar siempre en verdadero. Muy bien. Ya tenemos mi ciclo while que están siempre en verdadero y vamos a calcular ese promedio. Recuerden que no debe de ser
el tipo de dato float o tipo de dato decimal. Entonces hay que hacer el cálculo de una manera que no se vuelva decimal. Por eso colocamos entero. Muy bien, ya tenemos mi mínimo y máximo. Y ahora hay que hacer la comparación, ¿no? Así como la que tenemos acá. Si mi array West es igual a target, entonces, ¿qué debemos hacer? Decirle a este ciclo repetitivo que se detenga y que encontramos el valor. Entonces, vamos a colocar aquí el print. Encontramos el valor. Y aquí reemplacemos el índice. No, por West. Ahora sí. Reemplacemos por West. Porque index, recuerden que está utilizando con esta variable que está aquí. Entonces West simplemente está siendo utilizada aquí. Muy bien. Y digámosle a este ciclo o bucle repetitivo que se detenga, que pare y hasta ahí llegue. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos haber usado una bandera, pero vamos a utilizar una instrucción break. Y listo, ahí se detendrá ese bucle repetitivo. Si es que encontramos el valor. Si no, va a seguir repitiendo hasta que lo encuentre. Entonces vamos a colocar un elif. Lo mismo que tenemos acá. Si ese array o el elemento que está en ese array es menor que mi objetivo, entonces habría que cambiar el mínimo que tenemos aquí. Entonces mínimo pasaría a ser igual a West más 1. Si no, pues entonces el máximo cambiaría y no el mínimo. Y listo, eso es todo para este ciclo repetitivo y ejecutemos el código. Antes de eso, como estamos cambiando los valores, vamos a colocar aquí que diga otra cosa, el valor de mi variable objetivo. Objetivo, exacto. Y colocamos acá otro print para que salte de línea. Salta de línea y salta de línea. Muy bien. Ejecutemos el código y veamos qué sucede. Y correctamente nos está funcionando, nos está dando el mismo valor que acá. Vamos a cambiar, vamos a limpiar la consola. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Muy bien, y vamos a cambiar mi objetivo que vaya a ser 3. Tiene que mostrarnos la posición 0. Muy bien, posición 0 correctamente. Limpiamos la consola. Y ahora vamos a buscar el 26. Ejecutemos el código y nos dice que estamos fuera de rango ya. Muy bien, cambiamos el mínimo. El mínimo no es. Es acá. Ahí sí. 26. Y correctamente estamos dando con el valor y la posición de mi array. Y con esto creo que ya tenemos explicada de dos maneras, mediante un bucle o ciclo repetitivo y mediante un método recursivo. Y nos falta cambiar forma 2. Y ahora sí, ya con esto terminamos este video y les recuerdo que este código va a estar en GitHub y en la descripción del video para que ustedes lo descarguen y puedan visualizarlo. Así como la explicación estará actualizada aquí. Búsqueda binaria, pueden buscarlo y leerlo prácticamente en GitHub. Con esto terminamos el video y nos vemos en uno siguiente.